Señor Padre Celestial, damos infinitamente gracias porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios bueno, que se deleita, Señor, en que nosotros cada día te busquemos, te anhelemos, te adoremos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, con nuestras palabras, que nosotros resplandezcamos como con tu carácter, que reflejemos tu vida en nosotras, que cuando nos miremos a un espejo no miremos nuestro propio rostro, sino el rostro tuyo en nosotros. Te ruego que bendigas a este grupo maravilloso de damas, que les bendigas en cada una de sus necesidades, que tú las conoces perfectamente y nos dirijan a este tiempo maravilloso. Cuán precioso, cuán bueno y cuán hermoso eres, Señor. Toda la honra y gloria es para ti. Gracias por el privilegio de estar esta mañana reunidas aquí, con todo el ánimo, concentradas, dejando todo el afán allá, afuera, y estemos aquí sentadas, escuchando tu palabra, y que seas tú el que enseñe en esta mañana, que sea el Espíritu Santo que me guíe en dirección a enseñar la palabra clara, sencilla y eficaz para el corazón de cada uno de nosotros. Dejamos esta mañana este tiempo maravilloso pidiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Mi hijo Juanpis, el menorcito, está en un colegio cristiano y usted cada año tienen un lema. Y por eso es un lema muy interesante basado en Romanos 12, 1, 2, que dice, transformémonos, transformemos nuestra mente para vivir la voluntad de Dios. Y me pareció como interesante ese lema, porque es verdad, debemos transformar nuestra mente para poder vivir la voluntad de Dios. Si yo no transformo mi mente, no voy a saber cuál es la voluntad de Dios, sino voy a saber cuál es mi voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Pues lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú crees. Pero cuando transformo mi mente, voy a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo transformo mi mente? ¿Cómo? Triste, alejada de las cosas de Dios, alejada de la iglesia. No, la única forma es conociendo su palabra y meditando en ella, en nuestro corazón. Muy bien. Y hoy la pregunta es, ¿tú vives para la gloria de Dios? Dice, ¿tú vives para la gloria de Dios? Porque nosotros fuimos hechos para que el Señor se deleite en nosotros. Somos creación de Él, ¿cierto? ¿Y Él con qué fin nos hizo? Para que nos deleitemos en Él, para que nos glorifiquemos en Él. Y un versículo muy lindo que inclusive en la iglesia ya estaba y me impactó mucho. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Jesús, de nuestro Salvador. Hermoso, ¿no? Él es el resplandor de la gloria. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es el que sustenta todo con la palabra de su poder. ¿Qué poder tenemos nosotros en nuestro mundo? Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Entonces, cuando yo tengo la palabra de Dios en mi poder, Alex, o sea, aquí ya efectúa poder, si la pongo en una mesa y pongo la abro del Salmo 23, no, mis hermanas, realmente no. O si de pronto la leo cada 8 días, tampoco va a funcionar. La palabra de Dios funciona cuando la vivo, la medito, la estudio y pido en oración que el Señor me ayude a dirigir este tiempo maravilloso de aprender de su palabra. Mis queridas damas, vamos a hablar de un tema muy lindo hoy y hemos hablado, para las damas nuevas que nos visitan hoy, hemos tenido una serie de estudios, ¿sí? Y el tema general es la libertad,
Y en este mundo tenemos muchas ataduras y siempre iniciando todo este proceso de la enseñanza traía una cadena en la cual yo la ponía en mis manos y yo quiero seguir viviendo la vida, pero atada a esa cadena. Y yo les preguntaba, ¿ustedes pueden hacer con esa cadena lo que deben hacer? No, porque les impide, es difícil, ¿cierto? Pero a veces seguimos atadas a esas cadenas que no nos deja ver la libertad, vivir la libertad de Cristo, ¿cierto? Y hemos destruido varios, varios obstáculos, y entre ellos la incredulidad. Cuando yo tengo libertad en Cristo, el Señor me ha regalado varios beneficios. Con esos beneficios, nuestra maestra Jenicita hoy está con nosotros, gracias a Dios, porque hemos estado orando mucho por su mami. Eh, y hasta ayer seguí hospitalizada, ¿cierto? Y sigo hospitalizada. Entonces estamos orando para que el Señor les ayude a los médicos a tener y definir un diagnóstico y un tratamiento para la mamita. No es fácil. Y estamos orando por eso. Entonces nuestra maestra Jenicita nos enseñaba beneficios, pero esos beneficios no los veo, no los vivo porque sigo aún encadenada. Entonces, el primer beneficio era conocer a Dios, pero el obstáculo que ya rompimos y a veces nosotros no destruimos los obstáculos, los quitamos. Si yo quito esta hoja de acá, ¿qué hago? Si la quito, no. Entonces yo pensaba en eso. Si yo quito esta hoja, si yo la quito de acá, puedo ponerla, ¿cierto? La quité. Pero cuando hay que destruir, hay que destruir realmente. Cuando yo destruyo, ya está destruido. ¿Cómo lo vas a poner en otro lugar? Pero a veces nuestra mente, si tú lo quitaste, sí, cierto, lo quité, pero ese obstáculo lo quité, pero lo pusimos en otro lugar. Entonces, destruimos la incredulidad para que no me deja conocer a Dios. Destruimos la soberbia para poder glorificar a Dios. Destruimos la idolatría para poder hallar satisfacción en Dios. Y eso fue la última idolatría, es ese obstáculo que ven, ¿sí? Que fue lo que vimos la clase pasada de cómo la idolatría, pues yo no tengo imágenes, yo no pongo velas. No, la idolatría es algo que ocupa el primer lugar de Dios. Todo lo que ocupa el primer lugar del Señor se llama idolatría. ¿Qué Alex? Trabajo, tiempo, hijos, esposo, deporte, dinero, y podríamos hacer una infinita. Esos son ídolos, pero por supuesto que son ídolos. Algo que es más importante que eso. Así que vamos a destruirlo porque ya lo vimos la clase pasada y cuando uno destruye algo, ¿será que puedo volver? Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Por eso hay que destruir. Y hoy vamos a ver nuestro cuarto obstáculo, la falta de oración. Y ese es uno de los obstáculos muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo no oro, yo no voy a entender ni la palabra de Dios, ni la voluntad de Dios, ni voy a entender absolutamente nada. Entonces, quiero que hoy veamos, vamos a ver 3 videitos bien interesantes y en estos 3 videitos vamos a recrear un poquito las formas de oración. Las formas de oración. Y no voy a entrar a estudiar cada uno de las formas de oración, sino que estos 3 videitos me van a enseñar cómo debe ser mi oración. Entonces, ahorita, después de los videitos, entonces ya me haces ese favor. Gracias a ti. Vamos a ver el primer video y vamos a mirar cuál es la forma de oración número 1.
Muy bien. Gracias. Una mujer que pasaba por dificultades económicas caminaba por una calle de la ciudad. Buscaba un lugar en donde pudieran venderle algo de comida a crédito. Entró en una tienda y preguntó al encargado: Buen día, señor. Me pregunto si puede venderme algo de comida a crédito. También le explicó que su esposo estaba enfermo y tenían 3 hijos. Recientemente había perdido su trabajo y no tenían nada que comer. El encargado la corrió a gritos del lugar. Esto no es caridad, es un negocio. Por favor, váyase. La mujer, por necesidad, tuvo que insistir algo más. Por favor, señor, le pagaré en cuanto pueda. Pero el encargado le explicó que no podía. Le dijo que buscara otro lugar en donde pudieran ayudarle. Un hombre que se encontraba también en la tienda escuchaba la conversación, así que se acercó y dijo: Disculpe, he escuchado su conversación y quiero ayudarle. Si tiene una lista de compras, póngala en la balanza y yo le daré su peso en comida. La mujer dijo que no tenía una lista, pero podía hacerla. Así que escribió algo en un papel y lo colocó en la balanza. Todos quedaron sorprendidos al ver que el papel bajó la balanza a lo más bajo. El encargado de la tienda comenzó a poner comestibles y la balanza no se movía. Así pasó un rato hasta que finalmente el papel cedió. La mujer tomó la comida, agradeció al hombre por tan noble gesto y salió de la tienda. El encargado, confundido, tomó el papel y leyó lo que decía. En él no había escrito una lista de compra. En su lugar había una oración. Querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El hombre sacó un billete y se lo entregó al encargado diciendo: Valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto es el peso de la oración. La oración es uno de los mejores regalos que recibimos. No tiene costo, pero sí muchas recompensas. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes. Idea número uno, el peso de la oración y en la voluntad de Dios. Usualmente cuando nosotros oramos, ¿hacemos qué? Una lista, ¿cierto? Una lista. Y acá este video nos enseña que ella no colocó una lista, sino que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El peso de la oración. ¿Cuánto es el peso de la oración? ¿Tú oras bajo la voluntad de Dios o bajo tu voluntad, lo que realmente tú quieres? Entonces, ya vimos el primer video, el peso de la oración. ¿Cuánto es el peso de la oración para ti cada día? Ahora vamos a un segundo video, en la cual es muy lindo y ustedes van a decir qué clase de oración. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo.
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aunque tenga que morir contigo, yo no me negaré. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo sí. Y estos saben que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que con que me has amado estén ellos, y yo en ellos. Amén. Oración. Ven por esa oración. Una oración de intercesión. Este video realmente me impactó porque, Pedro, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Señor, si yo daría mi vida por ti. ¿Cuántas veces nosotros hacemos y decimos lo mismo cuando algo sucede en nuestras vidas? Nos olvidamos de eso. ¿Cuántas veces somos nosotros Pedros que olvidamos al Señor y le damos la espalda? El Señor dijo, esta noche me negará 3 veces, me negará. Preguntas cuántas veces negamos al Señor. No, yo aquí firme, el Señor, el ministerio, la iglesia, claro que sí, pero por supuesto. Pero cuando algo sucede en nuestras vidas, culpamos al Señor.
La única forma es huir, huir. Pero aquí el Señor intercede por Pedro. Es una oración intercesora por otro. Bueno, vamos a la tercera oración entonces. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No has podido velar.
He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entregas al Hijo del Hombre. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Impactante, ¿no? ¿Qué clase de oración es esa? Una oración propia, una oración íntima con el Padre, una oración que clama a su Padre. Pero aquí en este video nos muestra la parte humana, siendo el Hijo de Dios. Y cuando vimos en la primera parte, me gusta siempre poner muchos videos como para recrear que cuando hablamos, ustedes se les llega en su mente y pueden recordar más fácilmente. Y cuando el Señor dice, Señor, quita de mí esta copa, pero después dice, no, 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 como que reacciona y dice, no, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase conforme a tu voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos, Señor, hágase conforme a tu voluntad? Difícil, porque yo quiero que mi oración sea contestada de acuerdo a como yo la escribí, como yo quiero y como yo deseo. Pero aquí el Señor nos mostraba en esa oración de Getsemaní, en la cual Él derramó todo su ser, toda su angustia, todo su temor, todo su miedo, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero aquí mostró su humanidad para que nosotros entendamos que Él nos entiende. Ah, no, pero es que el Hijo de Dios, como que el Hijo de Dios me va a entender cuando yo sufra, cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo temor. Pero el Señor nos mostró en esta oración de que Él nos entiende a nosotros cuando estamos en angustia, en miedo. Cuando mi oración está mal dirigida y reaccionamos, no, Señor, no es lo que tú quieras, lo que yo quiera, sino lo que tú quieras para mí. Entonces ya con esos 3 versículos entramos a quitar el obstáculo de la falsa oración. ¿Qué es la oración tan poderosa? ¿Por qué? Porque nuestro intermediario, Señor Jesucristo, me dio la entrada para que mi oración llegue al trono del Señor. ¿Qué tan importante la oración y cómo la subestimamos, mis queridas damas?
¿Cómo la subestimamos? Yo en la mañana tengo 1 hora, 5 minutos, 20 minutos para orar, ¿no? Y le ponemos un límite cuando es el tiempo en que tú puedes hablar con el Señor. ¿Y qué es la oración? Mire, la oración más hermosa y más sencilla, no la estructurada. Principio, nudo y final. Con un lenguaje elocuente, con un lenguaje teológico, no el hablar con el Señor, el orar es hablar. Alex, yo no sé orar. Mi hermana, tú no sabes hablar entonces. Porque la oración es hablar con el Señor. Es hablar. El Señor no quiere, no es que si mi oración es elocuente va a llegar. No. El Señor va a ver es que tu corazón, tu corazón. Ahora sí vamos a repartir las hojitas, Angelita, gracias. Y acá, entonces, vimos cómo el enemigo se asegura de que hayan muchos obstáculos en el camino de la vida, de la libertad en Cristo. Él se va a encargar. Aquí hemos visto 4, pero hay muchos más, muchos más. Qué horrible. Ya se me desconcentraron. No, 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 no. Entonces, sigámonos concentraditos. Muy bien. Vamos a trabajar bien lindo este tema de la oración. Sé que me tomé un tiempo para ver estos videos, pero yo quería que ustedes recrearan en su mente estas clases de oración. La primera es una oración que tiene que peso, la segunda el orar por otros y esta la oración del mismo Señor por su fortaleza y por su ánimo. Yo a veces siempre tenemos una lista de peticiones de oración. Tenemos esa lista, pero a veces el Señor me dice, no, Alex, yo no quiero que tú ores por nadie, ora por ti. Y hay veces que el Señor me pone a orar por mí misma. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanas, voy a confesarles algo. Yo empiezo a orar por los demás y se me olvidó orar por mí misma. Se me olvida orar por mí misma. Cuando yo necesito tanto del Señor, cuando sin Él, sin sus fuerzas y su ánimo, no puedo seguir una vida sin Él. Y a veces se me olvidó, Señor, perdóname porque no oré por mí, como si yo pudiera sola. Y cuando el Señor llega y me somete a lo más profundo y me dice, Alex, tú necesitas orar por ti. Necesitas un tiempo que expreses tus necesidades, lo digas, lo expreses. Yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que estás pasando, pero yo necesito que tú lo expreses, tú me lo digas. ¿Por qué? Una pregunta, en el último video, ¿Dios no sabía lo que estaba pasando su hijo? ¿Dios no sabía de la angustia de su hijo? Entonces, si Dios lo sabía, entonces ¿por qué Jesús oró en ese monte de esa manera tan profunda en su corazón? Porque el Señor quiere que nosotros expresemos la necesidad que tenemos de Él, del Dios de mi vida, del Dios de mi vida. Mi pregunta es, Dios es el Dios de tu vida? Y no seamos como Pedro. Sí, Alex, hasta la muerte con el Señor. Aquí en esta iglesia y derechito para el cielo. Wow, uno escucha una cantidad de cosas. Cuando menos que se pasó, ¿qué pasó? Simón, exactamente, no es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, vemos acá que tuvimos el peso de la oración, tuvimos la oración intercesora de Jesús, en la cual él ora por sus apóstoles, él desea la reconciliación
con el Padre y oramos por la oración por sí mismo, por nosotros mismos. Es una oración que nos debe dar fortaleza, es una oración que nos debe entender cuál es la voluntad de Dios, es una oración que es de ruego, de clamar, de derramar todo nuestro corazón. ¿Usted no les ha pasado que cuando ustedes oran derramando todo su corazón, cómo queda? Es, es como que, es como un bálsamo, ¿no? Es como un bálsamo. Muy bien. Entonces, ustedes tienen sus hojitas que ya les entregaron, ¿cierto? Les entregaron su hojita de estudio. Por favor, tráiganla para la próxima clase. No la usen para hacer la lista del mercado, ni para anotar teléfonos, ni anotar recorderis, sino, yo les digo, esto es un esfuerzo, hacerla, no es porque yo me esté quejando, es un esfuerzo económico porque pues es el papel, la tinta, y sobre todo no es por eso, sino que tiene un valor significativo porque es la palabra de Dios. Entonces, si ustedes cogieran cada hojita que le hemos dado durante tantos años, ¿qué tienen? Y lo mandan a anillar, ¿qué sale de ahí? Un libro. ¿Para qué? Para discipular a otras mujeres. Sería espectacular, ¿cierto? Entonces, valórenlo, cuídenlo. Cuando nosotros, ustedes lo tienen en sus hojitas, el enemigo se asegura de que hayan muchos obstáculos en el camino a la vida de la libertad en Cristo. Nadie es más efectivo para el reino que aquella mujer en la cual tiene la libertad con Cristo, testifica y sirve. Testifica y sirve. ¿Y cómo puede testificar? Con su propia vida, con su propia vida. La paz, cuando tú tienes paz en tu corazón, es porque estás viviendo la justicia y la obediencia de Dios en tu vida. Cuando tú haces algo y estás tan cargada, tan triste, tan deprimida, ¿tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, mis amadas, trae ¿qué? Paz. ¿Y qué clase de paz? Que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es tanta la paz que yo no te puedo decir, bueno, Mari, explícame tu paz. Puedes decir, Alex, no puedo explicarte, porque mi entendimiento no alcanza a magnificar tanta paz en mi corazón. O sea, no lo puedo entender, porque es la paz de Dios en mi vida, no la paz del mundo. En cambio, la paz del mundo, yo sí te puedo decir, no, yo fui, hice un spa y sentí una cosa y no tan rico porque me hacían así y me echaban cremita y, verdad. Ajá. Son herramientas, exactamente. No, Alex, a mí lo que me produce paz es ver el mar. Imagínate, las olas del mar, el olor del mar, de la sal. Sí, bueno, y el día que no tengas el mar, si acaban las vacaciones, ¿qué vas a hacer? ¿Estás allá del mar a la casa? ¿Sí ven? Entonces, cuando yo tengo la paz de Cristo en mi vida, mis amadas, es algo impresionante y ya terminó tiempo. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cierto que empezamos más tarde? Nos sonó la campana. Bueno, ya casi los ojos. Oremos. Mis queridas damas, por favor, este tema es lindo. Las espero el próximo domingo con el ánimo y vamos a desarrollar la hojita y tráiganla, por favor, tráiganla. Y sé que va a ser un tiempo maravilloso. Vamos a orar. Señor, Padre mío, damos infinitamente gracias por el tiempo que tú nos das, por entender realmente que es la verdadera oración, esa oración que clama, que te anhela, que te desea, pero no es mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, que el tiempo de alabanza, el tiempo de predicación siga
dirigida por tu mano santa y que son tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Pidiéndole en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Luis. Gracias.